10:30 de la mañana y para seguir profundizando en esta propuesta, esta cantidad de preguntas que dejamos abiertas, estamos en contacto con Claudio Loser. Y antes de saludarlo, quiero decir que Loser fue director para el hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional, que es un cargo decisor dentro del organismo. Digo, no fue un director por la Argentina en el Fondo Monetario. Él ocupó la silla que supo ocupar Alejandro Werner y que hoy ocupa el chileno Rodrigo Valdés, y jerarquizándolo de esta manera, lo saludo. Buen día, Loser, ¿cómo estás? Luciana Glesser y Fabián Wallman, te saludamos. Muy buenos días. De propaganda un poco exagerada. No, no es exagerada, ¿no? ¿Fuiste director para el hemisferio occidental, Loser? Dije alguna cosa. Un error que cometió el fondo. Bueno, en todo caso el error lo cometió el fondo, no creo que haya sido así. Te traslado la primera pregunta que hacemos en este espacio, y es, ¿qué estabas haciendo? ¿En qué punto de la agenda te enganchamos? ¿Qué interrumpimos? En este momento acabo de terminar con mi sesión de gimnasia en el gimnasio del lugar donde vivo, por culpa de mis médicos que me obligan a hacer estas cosas. Perdón. Bueno, pero está bien esa disciplina, la bancamos fuerte. Loser, ¿cómo interpretas la información de estas últimas horas, esto de que el FMI prorroga o corre la revisión, el gobierno que dice, bueno, en realidad no la corre porque no había fecha estipulada, esto de una misión, ¿cómo lo interpretamos? Bueno, en realidad hay dos cosas. Están los objetivos cuantitativos, que eso no los han cambiado. Claro. O sea, el déficit fiscal, la expansión del crédito, está el tema de las reservas internacionales, que ese es un problema, pero eso, por lo que yo entiendo, no lo han cambiado. En términos de la visita, puede hacerse, no es algo totalmente inesperado. Por supuesto, la Argentina no puede girar dinero nuevo hasta tanto no se complete esta revisión. Pero yo diría que le dicen, bueno, veamos, me imagino, yo no tengo información directa a pesar de que vivo a 50 cuadras del fondo, yo me imagino que habrán dicho, vamos a ver cómo te va con el sistema cambiario. Está bien que el dólar está atrasado, pero no hay aumento de reservas, pero tenemos que seguir viendo cómo han ido saliendo el cepo. Perdón que me haya extendido tanto. No, es muy valioso. A ver, vos decías, ahí está el problema en las reservas, en la meta de reservas, porque entiendo que la fiscal la cumple holgadamente, no acumula reservas, y eso es un problema, pero están estos mecanismos, ¿no? El waiver, prorrogo, en definitiva, ¿está contemplado para el fondo o molesta mucho que no se cumplan las reservas? Yo creo que, a ver, siempre molesta. Lo interesante es que desde que, a los fines prácticos, desde que se llegó al acuerdo, desde que se llegó al acuerdo entre Argentina y el fondo hace poco tiempo, no ha habido pérdida de reservas, lo cual es importante. El Banco Central no ha intervenido para mantener el dólar bajo, y en ese sentido creo que el fondo lo entiende. Hacer un waiver es posible. El hecho de que las políticas fiscales y monetarias están en orden también es la parte, yo diría, en la cabeza de la gente del fondo es la parte más importante. Así que, y esto de la prórroga es un poquito inusual, pero no es algo que signifique un problema. Quiere decir que la Argentina le está dando un poco más de margen en términos de ver los números, aunque no se cumpla la meta de reserva dentro de, ¿cuánto sería?
dentro de 9 días. Sí, que ya no se llegan ahí. Pero te pregunto, porque vos decís que para el Fondo Monetario Internacional es más importante el resultado fiscal que la acumulación de reservas, pero ¿no es en la acumulación de reservas donde está la capacidad de repago? Digo, ¿es más importante una que otra? El fondo, sí, pero la capacidad de repago, primero, capacidad de repago hacia el fondo no es un tema hasta básicamente fines del año que viene, ¿sí? Claro, sí, pues no hay Entonces, vencimientos grandes. ahí tiene margen. Y la parte fiscal, realmente desde el punto de vista, no voy a hablar de cosas técnicas aburridas, pero desde el punto de vista macroeconómico, el tener los números fiscales en orden son un elemento importantísimo que se va a reflejar en balanza de pago. Eso, la verdad, la gente evidentemente está reteniendo sus dólares porque no sabe qué va a pasar, pero el Banco Central, digamos, no ha salido. Por supuesto, mi respuesta es algo ambigua, no es negro o blanco, sino como es la realidad, negra y blanca a cuadritos. Perdón que sea poco técnico. No, está muy claro. Ahora decías esto de el dólar atrasado, ¿no? Esto de política que lleva adelante el gobierno, que hace que no compre dólares en el mercado único y libre de cambios, porque no toca el piso de la banda, también para contener la inflación, y dice, bueno, yo tengo otros mecanismos para acumular reservas. Uno de ellos fue el bono que acaba de emitir, captando dólares contra pesos. Para el Fondo Monetario Internacional, ¿ese mecanismo es un mecanismo válido para la acumulación de reservas o insiste con que tiene que corregir el tipo de cambio? El fondo no creo que insista. Preferiría que el tipo de cambio sea más competitivo en términos de consolidar las exportaciones. Por supuesto, hay otro elemento que el fondo insiste, que yo diría que es el trabajo de Sturzenegger, que también eso para hacer más competitiva la economía. Pero el fondo, yo diría que le va a tener paciencia, aunque no le guste esto de que el dólar esté atrasado. A mí tampoco, que cuando visito Argentina la encuentro bastante cara, pero ese es un tema aparte. Y vos vivís en Manhattan, y vos vivís en Manhattan, ¿no? Y Manhattan para... No, yo soy un humilde habitante de Washington. Bueno, está bien, bueno, a 50 cuadras de Manhattan, a 5 kilómetros del corazón financiero mundial, y ahí te parece, sí, 50 cuadras del Fondo Monetario Internacional. Manhattan es de Nueva York. Claro, Nueva York, claro, de la sede, no del cuartel central, claro, tenés razón. No tengo la geografía norteamericana, bueno, eso lo tengo. Muchas gracias que estás acá, Wellman, y también a Loser. Recién decías esto de no perdió reservas, ¿no? Lo marcabas como, bueno, al FMI puede habilitar o puede prorrogar, entendiendo que hay un punto a favor, que es que no perdió reservas. Pero no perdió reservas en el momento, en el mejor mes de la liquidación de divisas, que es en la cosecha gruesa, cosa que se agota ahora. Digo, ya se termina. Digo, y ahí sí, sosteniendo este mismo esquema, puede haber un drenaje, ¿o no? Sí, evidentemente. Yo creo que aquí hay una percepción de los exportadores que en este momento pueden retener dólares más fácil. Dirían, está el dólar bajo, estoy esperando que el dólar suba. Entonces acá hay un tema digamos, de corto plazo, porque a la larga los exportadores no es que se esté gastando en forma loca en importaciones. Es verdad que los argentinos están viajando más al exterior, pero no es una cosa, por lo que yo entiendo, totalmente loca. Así que yo creo que no sería mala idea que el Banco Central comprara dólares. Habrá que ver las cifras de mayo de inflación, quizá quieran esperar hasta junio, pero a la larga sería una buena idea que el Banco Central comprara dólares. Eso es mi visión. O sea, por supuesto,
yo siempre digo, cuando hay dos economistas en una sala, hay tres opiniones acerca del tema. ¿Qué tal, Claudio? Buenos días, Fabián Wallman te saluda. Fabián. Bien, consultarte por la implementación que quiere hacer este gobierno de esta medida de que la gente saque supuestamente los dólares del colchón y en ese sentido, si le ves alguna posibilidad efectiva de éxito, tomando en cuenta la historia de la Argentina y por otro lado, la mirada, conocemos algo, pero vos desde adentro del Fondo Monetario, sobre este tipo de implementación que tiene indudablemente sus riesgos. Sí, claro que tiene sus riesgos. Ahora, el tema, cuando dicen debajo del colchón, hay que entender que los argentinos, aparte del Banco Central, tenemos fuera de la Argentina una cantidad muy grande de dólares, incluido bajo el colchón. O sea, no hay país latinoamericano que como proporción del valor de la producción tenga tantos dólares o ahorros fuera del sistema. Así que, de alguna manera, esto ayuda a que lo puedan hacer en forma, digamos, por lo menos en forma legal. Puede ayudar en el sentido de que dicen, bueno, lo gasta, pero si lo gasta de sus propios ahorros, no tiene un impacto tan grande. Sería mejor que se invirtiera adentro, pero yo creo que la gente todavía está nerviosa para invertir, tanto los argentinos como los extranjeros. Yo me imagino que están diciendo no sabemos cuánto va a durar Milei. O sea, estoy hablando, digamos, no es que yo piense necesariamente así. ¿Pensás que va a durar, pero poco? Pero es la sensación que se ve ahí, ¿no? De los inversores extranjeros. La pregunta es qué va a pasar en octubre, claro. Si va a tener más mayoría, si va a estar más fuerte. Entonces, como los argentinos, o sea, aunque yo personalmente pienso que lo que ha hecho hasta ahora, aparte de los fuegos artificiales y todas estas cosas que yo creo que son desprolijas, la parte de manejo económico ha sido en general bueno, pero los argentinos, y me incluyo a pesar de vivir hace mucho tiempo afuera, siempre decimos por si acaso voy a andar despacito porque hemos visto muchos problemas. Yo creo que esto puede seguir, tengo confianza, pero está metido en el ADN argentino. ¿Y el fondo cómo ve esta medida de este ADN argentino con el que han tratado tanto tiempo? Argentina es el principal deudor. También hay preguntarte por la parte política, ¿no? Porque indudablemente esto de permitir un waiver que se lo tome directamente el gobierno argentino es porque tiene un respaldo político importante de Milei. Sí, tiene un respaldo político de parte de Trump, por cierto, que no es necesariamente favorable en un mundo que está enojado con Trump. Eso es otra cosa en términos de la Junta Directiva. Pero yo creo que hay mucho respeto en la parte macro por los distintos miembros de la cooperativa. Así que yo creo que hay Ahí te meto una sola cosita. Porque hoy la Argentina está convulsionada con todas estas cuestiones. Yo sé que sos economista, pero ¿cuál es tu mirada sobre la cuestión social? Me interesa saber sobre lo que está pasando, sobre que este gobierno dijo vamos a solucionar estas cosas y la situación de los distintos sectores sociales que realmente están viendo cosas que nunca han visto. En la Argentina estamos viviendo situaciones... Te pregunta Wallman si los economistas tienen sentimientos, Loser. Si no tuviera sentimientos, mi señora me mata. No, sí tenemos sentimientos. Acá quiero ser un poco cínico o escéptico, porque los argentinos se quejan hoy como se quejaban a fines del 2023. Ahí era la inflación, ahora no es la inflación. El tema de la pobreza no es que se haya empeorado. Hay temas que aparecen más claros en la cabeza de la gente ahora que la inflación está desapareciendo. Yo creo que no creo que haya un boom económico, ni mucho menos, pero no creo que la situación económica
real esté peor. Pero evidentemente desde un punto de vista social, evidentemente hay muchos problemas. La clase media es la más, yo diría, la que más está sintiendo alguna de estas cosas. Volviendo a los ojos desde Estados Unidos, el crédito, este último crédito, este desembolso de 20.000 o de primero 12.000 y comprometido el resto de los desembolsos a la Argentina, este nuevo financiamiento excepcional, ¿se lo concedió a la Argentina el Fondo Monetario o el gobierno de Donald Trump? El Fondo Monetario, porque el gobierno de Donald Trump... hay que entender que Donald Trump no puede empujar a los europeos, a los chinos y a los japoneses que tienen más votos que los mismos norteamericanos. Todos juntos, agrupándose. De lejos. O sea, claro. Los europeos deben tener en conjunto, tienen en sí mismos más del doble de los votos de Estados Unidos. Japón y China tienen prácticamente un poquitito menos que los votos de Estados Unidos, para entender cómo es esto. O sea que Donald Trump puede haber ayudado, pero no es Donald Trump en este caso. Evidentemente ayuda en cierta manera, en el sentido de no oponerse, en el sentido de tratar de manejarlo, pero el control de Estados Unidos del Fondo Monetario es menor de lo que uno se imagina. ¿Y cómo juega, no? Digo, el director de China con el director de Japón y de los países europeos dicen, bueno, voy a firmarlo, pero piden algo a cambio, exigen, ponen sus exigencias en el Staff Level Agreement. Yo diría lo siguiente, la forma que funciona, la Argentina es excepcional en esto, aparte de ser el principal deudor de lejos, muchísimo. Todo excepcional, todo es excepcional en la relación de Argentina con el fondo, todo es excepcional. Exacto. Por eso ser argentino que ha trabajado con el fondo es siempre un problema. Pero, digamos, 3 veces más de lo que se le prestó a Ucrania, más de 3 veces, casi 4 veces más de lo que, o 4 veces lo que se le presta a Egipto, etcétera, etcétera. Bueno, acá en las negociaciones, durante la negociación hay reuniones informales con los directores. El personal del fondo trabaja, hay idas y vueltas, digamos, con la directora gerenta y los directores, y ahí se le presenta a la junta a los directores en forma informal cómo andan las cosas, y ahí pueden haber algunos comentarios. O sea, yo he estado en situaciones, no de la Argentina, donde realmente muchos directores no estaban de acuerdo con lo que hacía el Fondo Monetario. Recuerdo particularmente en México hace bastantes años. Así que hay un sistema de diálogo y de entendimiento de estas cosas, pero no hay un jefe único. O sea, el fondo no puede hacer lo que se le da la gana porque los dueños son los 190 países. El fondo, digamos, no tiene un solo dueño por otra parte. Clarísimo, Lózar, muchísimas gracias por acercarnos a estos debates o esto, ¿no? Poder verlo más microscópicamente cómo se dan estos mecanismos y qué es, ¿no?, lo que está sucediendo en este diálogo a cielo abierto entre el Fondo Monetario Internacional y la Argentina. Muchísimas gracias por habilitar el intercambio. Muchísimas gracias por tenerme tanta paciencia y por haberme invitado al programa. No, siempre es muy valioso charlar contigo. Un abrazo, Bueno. Suerte. Gracias, la necesitamos. Pasaba Claudio Lózar, como decíamos, él fue director para esta parte del continente del Fondo Monetario Internacional. Es un hombre gris del cuartel general del fondo, formado allí, vive en Washington, y algunos planteos que me parecen los más nítidos. Por un lado, cero apetito inversor de afuera, por lo pronto, hasta que Javier Milei no demuestre un triunfo en octubre, por un lado. Por el otro lado, esta tensión que marcaba, ¿no? Argentina siempre es un caso excepcional para el Fondo Monetario Internacional, y muy interesante me pareció también la comparación con Ucrania, un país que está bancado por la OTAN, digo, que fue a una guerra
impulsado por la OTAN, y no le tiran un centro como se lo tiran a la Argentina. ¿Y cuánto resquemor genera esto en lo que es la discusión multilateral global, ¿no? Puntas abiertas para ir pensando en esto que es claramente un nuevo episodio excepcional, que no solo se prorrogue la revisión de las metas, sino que no haya waiver, que era el mecanismo lógico era un waiver, no, se prorroga, más excepcional todavía. Y sobre todo los grandes interrogantes que plantean el desembarco, una misión del Fondo Monetario Internacional que dio a conocer ayer, o que filtró, para decirlo en términos correctos, el Palacio de Hacienda, nos prorrogan y vienen, bueno, ¿cómo va a ser esa interacción cuando vengan con todo este panorama? Sí, te quiero agregar a eso lo que destacó de Federico Sturzenegger, cómo es mirado, que realmente causa asombro. Ya a esta altura, que desde el propio entorno de Trump hasta el mismo Fondo Monetario Internacional vean la actividad de un Sturzenegger al cual en 40 días se le acaba la desregulación con las facultades alteradas, libres que tiene Milei. Ayer lo veíamos caminando por Casa Rosada y una buena pregunta es, ¿qué va a seguir haciendo después que termine esta desregulación libre que tiene para hacer a destajo lo que quiere de la estructura del Estado? Me atrevo a reponer a partir de lo que escuchábamos de Loser y esto tan claro que es que Sturzenegger es el favorito del sistema financiero, que una vez que termine su estadía, su lapso de tiempo para desregular todo lo que pueda desregular, no vaya a ser que ocupe el Ministerio de Economía. Luces en tu radio.